Bueno, si quieren tienen 10 segundos, pues estamos un poco atrasados, así que tienen 10 segundos para estirar brazos y piernas. ¿Sí? Ustedes me recordarán, mi nombre es Federico Botaro. Yo estoy por la reunión científica de la Sociedad Argentina de Educación Médica y voy a ir rápido a presentar a nuestro invitado de hoy. Em, yo hablé con Enrique para invitarlo y me hizo una propuesta que me pareció bastante interesante, porque ustedes saben que en los últimos años se ha puesto muchísimo el foco en qué tan seguras son las instituciones de salud, especialmente para evitar que lo que nosotros hacemos no se asocie a más enfermedad o a más complicaciones. Y también porque nos hemos dado cuenta desde hace más de varias décadas que los hospitales terminan a veces siendo entornos bastante más inseguros y menos salubres de lo que nosotros creíamos. Es decir, que en el hecho y en el afán de que nosotros resolvamos situaciones, a veces generamos otras. Así que me gustó la propuesta de Enrique, ¿sí? Y lo quiero presentar. El doctor Enrique Valdesaire es profesor titular de Medicina y director del Departamento de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro. Es director de la carrera de especialización en clínica médica, también de la Universidad Favaloro, y es jefe del Departamento de Medicina Interna y del Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, Hospital Universitario Fundación Favaloro, además de director de la residencia de clínica médica del mismo hospital. No te falta nada aquí, que cartón lleno. Así que me parece interesante porque es una visión bastante integradora, ¿sí? De alguien que actualmente tiene a su cargo varias áreas, que sí, es casi un director médico sin el título, ¿sí? Pero tiene muchas áreas que tienen muchísima relación directa con cómo le va a nuestros pacientes. Así que lo vamos a escuchar hablar de enseñar calidad y seguridad a los pacientes, lo que creemos que es un nuevo desafío para la educación médica. Así que bienvenido, Enrique. Bueno, bueno, muchas gracias, Fede, por la presentación. Este, él me preguntó de qué quería hablar, me acuerdo, y bueno, yo le propuse y él aceptó. Y cuando se va el director médico, quedo yo, le digo a Fede para que sepa. Este, y en mis ratos libres corro, porque bueno, hay que mantener el estado físico además. Y no solo estudiar a las 11 de la noche, como dijeron recién, ¿no? Tenemos un montón de actividades. Bueno, lo que les voy a proponer va a ser una charla breve y me gustaría intercambio después de opiniones. Ahí veo algunos recientes míos. Eh, Porque ya hace varios años que, en realidad, desde el año, a finales o principios de los 2000 se publicó un libro llamado Errar es humano en Estados Unidos, que fue la primera vez que se habló del error médico y de asumir el error no desde el ocultamiento, sino de una realidad y que, como dijo Fede, los hospitales muchas veces son inseguros. Y no es que nosotros querramos hacerle mal a los pacientes, pero a veces, consecuencia de nuestro accionar, ocurren problemas y esos problemas los podemos prevenir. En la Argentina hay una legislación hay una legislación nueva que un poco va a ser el disparador de la charla, y esta legislación se basa en un caso real. Un paciente de 24 años en Villa Gesell consulta por cefalea, una cefalea muy, muy intensa, eh, chico totalmente sano, lo ven y le dicen que está contracturado, que está estresado. Al día siguiente empeora, prácticamente no duerme el dolor. El tercer día, fiebre, vómitos en chorro en el consultorio del médico. Le encuentra que le diagnostica una contractura cervical y lo manda al kinesiólogo. Al otro día refiere que tenía exoftalmos. Esto está sacado de lo que dijo la mamá y del expediente, que es público hoy en día. El paciente tenía además leucocitosis, lo interpreta como una faringitis, como una angina y le da penicilina. El paciente se deteriora, coma, fallo multiorgánico, lo deriva a otra institución donde le diagnostica una meningitis, ¿eh? Meningitis bacteriana, obviamente enfermedad altamente tratable. ¿Pero qué generó esto? Por un lado, por supuesto que hubo
un juicio. La madre de Nicolás es abogada. El- lo primero que quiso hacer es eh, ponernos a todos en prisión, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero después canalizó el dolor, como ha pasado en otras situaciones, de una manera más racional. Se juntó con gente experta en calidad y seguridad del paciente y elaboró una ley, que es la ley Nicolás, que es la ley de calidad y seguridad. La ley se sancionó en el 2025, se promulgó, está en vigencia, lo que no está reglamentada todavía, por eso voy a contar algunas cosas que dice la ley, pero todavía no está reglamentada, y es interesante porque da un marco normativo a calidad y seguridad, tanto en instituciones privadas como públicas. Y la finalidad, eh, a lo que apunta, es que haya una asistencia de seguridad, de calidad y segura para los pacientes, y que esto tiene que estar más centrado en las personas y las comunidades. Está dando un marco jurídico, algo que yo a veces cuando veo estas legislaciones digo, me parece una obviedad, ¿no? La atención está centrada en la persona, tenemos que respetar los derechos de los pacientes, pero bueno, esto no siempre ocurre, y además hacer entornos hospitalarios más seguros. De hecho, esta ley está en consonancia con la Ley de Derechos de los Pacientes, eh, que es la ley que marca un poco cómo tenemos que interactuar en el día a día con nuestros pacientes. Y avanza un poco más porque habla de seguridad del paciente, habla de atención centrada en la persona, habla de la seguridad en las instituciones y habla de, ahora les voy a comentar alguna cosa más que tiene que ver, por ejemplo, la coproducción en salud, es decir, los pacientes como parte de la mejora en salud, y también habla de prevención cuaternaria, términos que hace años que hablamos, pero no había una legislación que de alguna manera obligue a las instituciones a llevar adelante estos proyectos. La ley básicamente habla de 6 puntos que son obligatorios. Uno instaura un concepto que se llama de cultura justa. ¿Qué quiere decir cultura justa? Cuando algo ocurre, esto merece un abordaje sistémico, y cuando hay un error médico, ahora voy a hablar un poquito más específicamente de cultura justa, eh, cuando hay un error, uno no busca el culpable, busca el error, porque en general los errores son sistémicos. En seguridad del paciente siempre hablamos de que para que ocurra un error se tiene que dar el alineamiento de los agujeros del queso gruyère. Si uno tiene un queso gruyère cortado en fetas, tiene un montón de agujeritos que si uno los pone una feta al lado de la otra, uno no puede pasar a través de los agujeros. Ahora, cuando se van alineando, quiere decir que van eh, fallando las barreras de control. Y eso es lo que pasa cuando hay un error médico. Y analizarlo de esta manera es lo que uno habla hoy en día de cultura justa. Lo segundo, que tiene que haber estándares de gestión, acá, normas, procesos, auditorías, indicadores de salud, indicadores de gestión. Propone la creación de un registro de eventos centinelas. Los eventos centinelas son los eventos que llevan un daño mayor en el paciente, la pérdida de un órgano o la muerte, y propone comunicarlos al Ministerio de Salud y generar un registro nacional. Es una de las cosas que veo más complicadas, ¿no? Que voluntariamente enviemos estos registros. Lo veo dificultoso en la práctica. La aptitud profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos deberíamos estar verificados periódicamente acerca de nuestras competencias, nuestros conocimientos, para mantener nuestras acreditaciones. Y las instituciones de salud son las que deberían comandar esto. La capacitación, que ahí va a venir la parte más importante de lo que voy a hablar hoy, que tiene que ver con que todo el equipo de salud tiene que estar capacitado, y específicamente en la formación de grado y en las residencias. Y lo último, que yo comenté antes, la participación del paciente. El paciente y su familia tienen que ser parte de la atención, y por eso se habla ahora de coproducción de salud.
¿Y qué es esto de cultura justa, no? Bueno, acá hay que entender que cuando ocurre algo en el hospital, como les contaba antes, cuando se produce un error, en general se encadenan una serie de factores que llevan a la aparición de ese error. Nosotros decimos siempre que es la punta del iceberg el error. Cuando uno mira por abajo, encuentra qué está pasando. Y esta cultura justa tiene que ver con que si hay un error, la idea de identificarlo no es sancionar al que lo cometió, sino que es entender por qué sucedió, buscar analizar el sistema para ver qué es lo que lo llevó a la aparición del error y fomentar que eh, se reporten los errores, sin pensar que uno va a ser sancionado por contar que se equivocó. Por supuesto que este concepto de cultura justa tiene que ver además con que esto no exime la responsabilidad médica. O sea, somos responsables de lo que hacemos y hay ocasiones en que uno puede cometer un acto que tiene que ver más con la negligencia, que no es lo que estamos hablando de cultura justa. Eso merece ser sancionado. Eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Y cuando uno analiza desde esta perspectiva, por un lado está el error humano, como les decía antes, que uno lo considera involuntario, sistémico, falla el sistema. ¿Y qué hacemos nosotros? Y tenemos que rediseñar el sistema. Nosotros en el Departamento de Calidad y Seguridad analizamos los errores e intentamos generar cambios para que no vuelvan a pasar. A veces que encontramos conductas que pueden ser arriesgadas. Conducta arriesgada es tomar alguna decisión en una situación de emergencia, por ejemplo, que no siempre fue la correcta, como poner una vía central en un paciente anticoagulado, por ejemplo. Pero tal vez la situación ameritó hacer eso y pudo haber tenido una consecuencia con el paciente. Entonces ahí tenemos que mejorar el coaching y la supervisión. Y por último está lo que se llama conducta temeraria. Conducta temeraria es que uno hace algo que tiene un riesgo inaceptable y sabe y es consciente del riesgo. Eso ya tiene que ver con la responsabilidad individual y no del sistema. Hay 4 artículos que tienen que ver con el tema que nos trae hoy y que tiene que ver con la educación médica. Por un lado, la ley impulsa que tiene que haber incorporación de contenidos de calidad y seguridad. Y esto tiene que estar en forma transversal en los programas, tanto en las carreras de grado, en la carrera de medicina, como en el posgrado. Segundo punto, las residencias. Los programas de residencias deberían tener capacitaciones obligatorias en seguridad y calidad. Eh, Además de las residencias y los médicos y los alumnos de medicina, todo el equipo de salud debería recibir capacitación de calidad y seguridad. Después hay un punto más que nombra la ley que lo veo complejo, porque las instituciones deberían facilitar que haya tiempos protegidos para desarrollar estas actividades. Tiempos protegidos que el profesional tenga la posibilidad de capacitarse o tenga la posibilidad de capacitar y que ese tiempo esté destinado nada más que a este tipo de capacitaciones. Imagínense que esto en el impacto en la institución privada de salud es muy importante, así que es otro escollo que yo veo para la práctica de esta reglamentación. La ley, de alguna manera, define el marco regulatorio, pero no el currículo de la carrera, el de las residencias. ¿Y qué enseñamos, qué competencias, qué herramientas educativas? ¿Podemos llegar a saber de alguna manera si sirve lo que hacemos o no? El currículo con respecto a calidad y seguridad existe. em, Hay algunos puntos que son muy, muy importantes, que van desde qué es la seguridad, los factores humanos, sistemas, complejidad, aprender de los errores, gestionar el riesgo clínico, eh, todo lo que tiene que ver con la mejora continua, participación de pacientes, prevención de infecciones
desde el básico lavado de manos, por supuesto, y uso de medicamentos. O sea, en torno a esto uno debería hacer girar la educación tanto en el grado como en el posgrado. Deberían ser de alguna manera los objetivos. Ahora, ¿cómo uno mide el impacto de lo que enseña? Esto se aplica a, a todo lo que uno enseña en medicina. Digamos, si lo que uno enseña tiene impacto al final del camino en el paciente. Y este es el desafío mayor que tenemos los educadores, los que enseñamos medicina. Medicina es muy difícil de enseñar, más allá de lo que me pueden estar escuchando ahora o no, algunos de los que está ahí. Con esta actividad es probablemente muy poco lo que queda. Esto está en el nivel más bajo. Tal vez algunos hayan contentos, satisfechos con la clase, pero eso no cambia mucho lo que le pasa al paciente. Hay un nivel siguiente en el cual uno puede empezar a medir si cambia algunos conocimientos de ustedes o cuánto percepción de lo que saben ustedes entienden. Pero después hay una brecha entre eso y el comportamiento, por un lado. Mejorar el comportamiento uno lo puede lograr cuando hace, por ejemplo, un programa de mejora, cuando un residente hace un programa de mejora. Que impacte en lo organizacional es más difícil, en procesos dentro de una institución. Y lo último es que haya un beneficio para el paciente. Si en los trabajos, después voy a comentar algunos trabajos con respecto a educación médica y calidad de seguridad, y voy a hacer la crítica de los trabajos en general, ¿no? Es difícil evaluar el impacto con el paciente. Eh, Hay mucho de ciencias blandas en esto y todavía no hay demostración de impacto en calidad. Esto es parecido a lo que sucede cuando uno acredita. Acreditar por la Joint Commission eh, todavía no ha demostrado impacto en la mortalidad de un hospital, por ejemplo. Eh, entonces son cosas que todavía no están tan claras por la evidencia. ¿Y qué logran en estudiantes de medicina? ¿Qué se logra? Bueno, de una revisión sistémica de 25 currículos de carreras de medicina que tienen incorporado calidad y seguridad. Un porcentaje importante mostraron adquisición de conocimientos, confianza en el tema, mucha satisfacción. Los, los alumnos estaban satisfechos con lo que habían aprendido, pero pocos, dos solamente, los que tenían que ver con auditoría clínica o proyectos de mejora hospitalario, habían tenido un impacto real. ¿Y qué contenidos tienen? Seguridad del paciente, análisis de causa raíces, el analizar por qué se genera un problema, cuál fue la causa real de aparición de un problema, comunicación efectiva, mejora continua, cultura de seguridad. Y acá les voy a contar dos experiencias. ¿Cómo integramos calidad? Imagínense que son estudiantes de medicina y están haciendo la disección de un preparado anatómico y cuando lo están haciendo encuentran una esponja quirúrgica dentro del cadáver. ¿Qué les parecería? Digo, ¿a alguien se le ocurre algo de qué le parecería encontrar eso en una clase de anatomía? Hablo primer año de la carrera y encuentran una esponja. ¿A- ¿Qué dijeron? Nada. ¿A nadie le llamaría la atención? Digo, bueno, ¿por qué se hace esto? Para disparar ya desde primer año de la carrera eh, que hay posibilidad de error y por qué se produce y por qué se produjo. Ustedes saben que en toda cirugía hay una cosa que se llama el checklist quirúrgico y al final una de las cosas que uno hace es contar las gasas y contar las esponjas y contar el material, porque puede pasar esto. Entonces, en este caso, un taller fue disparador del análisis de un evento que ocurrió obviamente antes que muriera el paciente. Otra manera de enseñar calidad y seguridad es hacer talleres de calidad y seguridad con un método que se llama aula invertida. Aula invertida es, si fuera con ustedes hoy, les habría dado el material a ustedes, ustedes tendrían que haber sabido de qué estoy hablando ahora y
ustedes mismos enseñar a sus compañeros. Eso es aula invertida, uno viene con el conocimiento previo. Y con este enfoque entre pares se logró un aumento significativo del conocimiento. ¿Qué pasa con los residentes? Bueno, de la revisión sistemática se vio que la mayoría mejora en sus conocimientos, algunos generan cambios en la atención y un 17% tiene mejora significativa en los procesos de atención. Ninguno demostró beneficio directo para el paciente. Era un poco lo que les contaba antes. ¿Y esto qué tiene que ver? Y con el compromiso que uno genera en los residentes, el compromiso que uno genera eh, en pos de la mejora. En las residencias hay algunos currículos publicados. eh, en la Universidad de Washington, en el residente primero, se le enseña cultura de seguridad y reporte de eventos. El R2, metodología y revisión de casos. Y cuando son R2 y R3, por ejemplo, presentan en Ateneos de Memoria y Mortalidad. Los Ateneos de Memoria y Mortalidad son una herramienta muy importante de análisis de casos que no salieron bien, y empiezan a liderar algunos proyectos longitudinales. En otros hospitales se hace lo que les contaba antes, similar a lo que les contaba antes, lo que se llama aula invertida, con ejercicio de simulación de un error, analizando comunicación, causa raíz, plan de acción con residentes. Y después hay algunos programas longitudinales que tienen muchos años, donde los residentes trabajan en proyectos con objetivos específicos que tienen que dar resultados dentro del hospital. Esto lo que genera es que pasamos de lo teórico a ponerlo en práctica en una institución de salud. Lo que de alguna manera cruza todos los currículos que logran algún tipo de mejora es lo siguiente. Por un lado, por supuesto que tiene que haber un aprendizaje teórico, pero es complementario. Este aprendizaje teórico no reemplaza a la vida real que le da al entorno clínico real, es decir, lo que le pasa a nuestros pacientes, y la experiencia de un proceso, la experiencia de que vivan el proceso que sucede con un paciente real, muchas veces pacientes que han tenido los mismos residentes. Si la actividad no forma parte del proceso real, es muy difícil que se modifique la atención. ¿Y cuáles son las barreras? Bueno, hay muchas barreras. No hay muchos docentes dentro de la carrera de medicina, por ejemplo, con formación. Además, hay mucha demanda asistencial y educativa ya presentes en nuestra práctica diaria. No todas las instituciones tienen cultura vinculada al análisis de las cosas que salen mal. No siempre hay datos en los hospitales vinculados a calidad y seguridad. No suele haber muchos recursos y no hay tiempos protegidos. Y de la evidencia, lo que les puedo decir es que ninguno ha demostrado impacto en resultados de pacientes, mucha diferencia metodológica, y los resultados, la verdad que no son totalmente fiables del análisis de la evidencia. Son muy difíciles de comparar a veces los currículos de distintas facultades o programas de residencia, y no hay mucha medida objetiva de valorar esto. Les voy a contar brevemente qué hacemos en nosotros, tanto en el hospital como en la universidad. Ya hace muchos años que trabajamos. En la carrera de medicina, en primer año, tenemos una asignatura que es la de prácticas médicas básicas. Se le enseña lo más básico, la atención con el paciente y el primer contacto con el paciente, desde cosas de enfermería hasta conocer el hospital. Y aquí yo les doy una clase de derechos del paciente y seguridad del paciente. Es una clase en un formato tradicional como este, ¿no? Yo expongo y ustedes escuchan. En tercer año, cuando empiezan semiología, se les hace un repaso de estos conceptos. Y en cuarto año, ya hace dos años que
empezamos a hacer una actividad de integración. Y lo que pensamos es hacer algo diferente para captar la atención y para consolidar conocimientos. Y lo que hacemos es talleres competitivos. Ahora les voy a mostrar un poco cómo lo llevamos a la práctica de técnica correcta de lavado de manos, identificación de aislamientos, que yo sé que es aburridísimo. Yo me pongo a hablar de los colores que tiene cada aislamiento, realmente es muy aburrido, lo mismo enseñar a lavar las manos, pero les tomamos un examen y después les mostramos un video sobre una situación real en la cual por no lavarse las manos una paciente se muere por una infección intrahospitalaria y abrimos un poco el debate. De todo esto que les cuento de la carrera nuestra, solamente en cuarto año es lo más cercano a los objetivos educacionales que yo les conté. En nuestro taller de lavado de manos, que ahí lo pueden ver, le damos alcohol en gel marcado y las zonas donde no se marcan los vemos con luz ultravioleta en estos dispositivos y vamos puntuando lo bien o mal que se lavan las manos. La mayoría de nosotros no nos lavamos bien las manos. Y lo que hicimos fue dividirlos en grupos y competir. Competir hasta que tuvimos un ganador. El ganador, Capitán Manos Limpias, además de ganarse una caja de alfajores Habana que le compré, eh, fue el campeón de ese día. Y uno piensa cómo nos llega a la gente con estas cosas. Bueno, nos pareció que era una manera de llegar a los alumnos y esto se lo vamos a hacer, lo vamos a repetir la experiencia con los residentes. La otra parte fue taller de aislamientos. Nosotros tenemos aislamiento por colores, y cada color representa un aislamiento diferente. Lo que hicimos fue primero darle los colores a cada grupo y sin explicarles nada se tenían que poner correctamente los elementos de protección personal. Después los capacitamos y se lo volvimos a hacer y hubo un grupo que ganó. Eh, este tipo de actividades consolida muchísimo más los conocimientos y en algo que puede resultar un poco aburrido. Recién les hablaban de la insuficiencia cardíaca y de eh, eh, la dapaglifosina y bueno, los ARNI y todo lo demás. Pero esto también es importante, no también es medicina y cuidamos a los pacientes. El desafío para los que educamos en esto es hacerlo un poco más entretenido porque si no, no tenemos muchos adeptos a la causa. En primer año tienen los residentes, ahora hablo de residencias, lo anterior fue en el grado. En primer año tienen una capacitación obligatoria que les doy de calidad y seguridad del paciente y de hecho los pacientes con evaluación final. Los residentes nuestros notifican, tenemos una plataforma de eventos adversos donde los residentes y en realidad todo el personal puede notificar cuando algo sale mal. Algo sale mal puede ser una caída de un paciente, algo sale mal puede ser un neumotórax después de la colocación de una vía subclavia. Son invitados en los eventos adversos, muchos han participado, y de hecho nuestra jefa de residentes participa activamente en análisis de eventos adversos. Eh, para que se den una idea, nosotros tenemos una plataforma de eventos adversos donde desde febrero del año pasado a abril hubo 286 reportes de eventos adversos. Además de lo que les comenté, puede haber un error de identificación del paciente, eh, el suministro de una medicación inadecuada, un evento adverso con una medicación. Y esto se enmarca en que estamos trabajando hace años en calidad y seguridad. Desde el 2017 se armó la plataforma de eventos adversos y a lo largo de los años fuimos progresando. En el 23 acreditamos por ITAES y bueno, ahora estamos buscando tener alguna acreditación a nivel internacional. Y es interesante esto que les estoy mostrando ahora, es quienes reportan en la plataforma de eventos adversos. La mayoría de los que reportan son los enfermeros. Los enfermeros son una mayoría. Pero acá están los médicos. Y de los médicos, el 16,9% son residentes nuestros. O sea, residentes nuestros que reportan este tipo de eventos en la plataforma. Y esto tiene que ver con cultura.
de años de estar hablando de este tema. Esto se logra con cambios culturales, organizacionales que llevan tiempo y mucho trabajo. Como les dije, hace casi 15 años que venimos trabajando en esto, y no es común cuando uno analiza eventos adversos y plataformas que haya un porcentaje tan importante de residentes eh, que están aprendiendo y que necesitan aprender de qué se trata calidad y seguridad del paciente. Entonces, ¿qué podríamos hacer como ya terminando y como parte de la reflexión final? ¿Cómo hacemos para llevar a la práctica esto? Esto hay que empezarlo tempranamente en la carrera de medicina y en las residencias. Eh, Esto no es una clase aislada, nada más, tiene que ser un programa, un plan de capacitación transversal. Hay que unirlo a los casos clínicos, a la realidad que todos nosotros vivimos y que lleva mejoras en los procesos de atención, una mejora continua para el paciente y su familia. eh, que al final siempre es importante hablar de que algún tipo de auditoría o proyecto de mejora sobre un proceso real es clave. La residencia tiene que tener una formación escalonada, como residente primero empezar con la cultura y notificación, la metodología de reporte de eventos, y como residente tercero lo ideal sería que ya pudiera ser capaz de liderar algún proyecto institucional. Eh, Eso sería lo ideal para nosotros. Y algo que es realmente muy, muy bueno es usar el evento adverso propio. Un caso institucional analizado de esta manera es el mejor material curricular disponible para mejorar. Por ejemplo, residente coloca una vía central y hace un neumotórax. Entonces, no es llamarlo para castigarlo porque hizo una motora, no, hay que analizar cuántas vías centrales puso antes, quién lo supervisó, qué entrenamiento tenía, estaba en condiciones, se hizo por guía ecográfica, es decir, una serie de cosas que debería haber tenido antes. La mayoría de las veces encontramos problemas de supervisión, de capacitación, de acompañamiento y que se pueden mejorar. Hay que formar docentes en calidad y seguridad, idealmente, y que esto es casi ciencia ficción, lo que dice acá, tiempo protegido remunerado, eh, ojalá algún día suceda. Y lo que hablaba yo de los niveles, lo ideal sería que uno pueda capacitar en algo y que eso impacte en la vida real con un paciente. Esto es para calidad y seguridad, pero es para todo. O sea, lo ideal sería que la charla anterior impacte en la sobrevida de la insuficiencia cardíaca, y acá estamos hablando en proteger al paciente dentro del hospital y mejorar la calidad y seguridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas. Ye- mm, Yo tengo una pregunta para ustedes. Levante la mano los que alguna vez recibieron capacitación en calidad y seguridad. Uf, un montón. Levante la mano los que alguna vez reportaron un evento adverso o un evento centinela. Bueno, no tantos. Bueno, perfecto. Levante la mano los que alguna vez recibieron una capacitación específica en cuestiones que tienen que ver con normas de aislamiento o lavado de manos. Una barbaridad. Bueno, bastante bien. Bastante bien. Bastante bien, te digo, Yo me sorprendió. estoy sorprendido, Sí, porque yo- esa pregunta fue pensando que iba a haber pocas manos, sí, sí. ¿no? Sí, pero bueno, me gustó. Yo tengo un par de preguntas para vos, Enrique. Sí, veo, hiciste un comentario sobre que la ley Nicolás involucra un registro centralizado de eventos centinela, lo cual es especialmente complejo porque no son eventos adversos, son eventos centinela, que debieran ser un poco donde uno tiene que apuntar para reducirlos, porque uno busca que ¿no? el evento, corregime esto, pero yo tengo esta mentalidad. Sí. Yo no soy experto en calidad de seguridad y mucho menos, pero uno buscaría que la tasa de reporte de eventos adversos se mantenga constante o inclusive aumente, porque eso habla de una institución que quiere reportar y que quiere empezar un proceso de mejora continua, pero que los eventos centinelas estén bajitos, ¿no? ¿Cómo sería? Absolutamente. Una buena salud en seguridad del paciente es que haya muchos eventos reportados, así globalmente. De hecho, nosotros no traje más cosas para no aburrirlo con números, pero cada intervención que hacemos, por ejemplo, prepararnos para una acreditación, aumenta el número de eventos. Hacer una capacitación aumenta el número de eventos registrados. Eh,
aparte la gente encuentra un lugar donde contar lo que le está pasando. Pues, me echo con una cosa que hoy en día hablamos en calidad de seguridad. Cuando hay un evento, la primera víctima es el paciente, ¿no? Nosotros estamos por los pacientes. Eh, pero se habla siempre de una segunda víctima, el reciente que le hizo el neumotórax y el paciente terminó muerto, capaz. También es una segunda víctima, porque tal vez era su segunda vía central. Y la tercera víctima es la institución, el prestigio. Fui a Fundación Favaloro y Mm. me pusieron un catéter y terminé con un tubo en el tórax. Entonces, esa visión es muy importante de tener en cuenta. Y con lo que decís de eventos centinelas, deberían ser pocos. No hay un número porque depende de la cantidad que uno reporta. Muy difícil hacer números duros, reales, porque una institución reporta 100 y tiene uno, pero capaz que la otra reporta 1000 y también tiene uno, y tal vez sean igual de seguras las dos. Eh, Reportar un evento centinela es un tema que a mí me parece muy complejo de elevar a un registro nacional. La verdad que eso lo veo, por parte, voluntariamente. Hay una ley, pero hasta tiene implicancias médico-legales. Este, eh, Porque todo esto, de hecho, la plataforma que tenemos guarda confidencialidad, anonimizamos el nombre y apellido del paciente para analizar el evento. Es un tema, a mí me parece muy difícil de instrumentar, me parece como un anhelo para análisis. Pero que haya un registro único, eso lo veo muy, 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 muy problemático. Eh, pero un evento centinela es, digo, como pasó hace unos años que amputaron la pierna incorrecta, ¿no? Lo que suele tener consecuencias legales, aparte, la mayoría de estos eventos centinela. Entonces yo lo veo muy, muy difícil que las instituciones de salud lleguen a ese nivel. Yo celebro que la ley incorpore, que no lo vi, pero creo que uno podría hacer esa modificación, que cada institución tenga un registro de eventos adversos. Eso sí lo celebro porque sirve mucho como espejo. En mi hospital, hace unos años, el hospital tuvo una política muy enfocada en el hecho de reportar eventos adversos y justo como director general, el hospital contrató a un ingeniero y era muy difícil explicarle que la curva de aumento de reporte de eventos adversos era algo bueno para nosotros, porque implicaba que había una cultura de enfoque en el error y en la mejora continua, y que lo mejor que podíamos hacer era que las personas no se sientan penalizadas, sino que al contrario, ¿no? Y él se agarraba la cabeza y decía, oh, estamos yéndonos al diablo. Bueno, el mejor ejemplo es la Joint Commission, cuando te va a auditar. Si vos decís, no, yo no tengo eventos adversos, no acreditas. Si no tenés una plataforma y no ves, no puede ser que no tengas eventos adversos. Que no los reporten o que no los analices es otra cosa, pero nos pasa a todos, digamos. No asumir que hay error, que todos cometemos errores, no te lo cree nadie. El otro punto que me gustó, y lo tomo acá entre nosotros porque me parece que alguno de ustedes va a estar en algún momento de sus carreras involucrados en cuestiones de calidad y seguridad. Nosotros lo empezamos a hacer, tal vez un poco tímidos, pero lo empezamos a hacer. Lo importante es empezar a hacerlo. Yo no sé la experiencia de ustedes de involucrar a los pacientes o tener un comité de pacientes, traer los pacientes a discutir los eventos adversos o hacer parte del proceso en el cual nosotros tenemos que establecer cuál es nuestro aspecto de mejora. Creo que eso es un aprendizaje extraordinario y es durísimo para nosotros el hecho de que desnudarnos frente al paciente en términos de entender que tenemos que mejorar y que tal vez tendríamos que hacer mejor las cosas de lo que lo hacemos. No sé la experiencia de ustedes cómo fue. Nosotros hemos empezado ese camino. Hemos empezado desde muchas veces la queja del paciente. Te lo pongo al revés. Mm, Paciente, la familia del paciente con un resultado adverso y se queja. Y terminamos analizando qué pasó con la familia, eh, pidiendo disculpas por lo que pasó. Digamos, pues me ha tocado y a veces uno empieza a ver las cosas distintas cuando me viene bárbaro esto que decís porque hay algo muy difundido, dice, no, familia conflictiva, ¿viste? Y te reunís con la gente y lo escuchás y tienen razón, ¿no? Este, desde
puede ser desde el cirujano que lo operó y no lo vio en los 2 meses de internación, y no lo vio, no le explicó qué le hizo, y tiene razón. Si hubiera salido todo bien, está todo bien. En Favaloro, el 90% de las cirugías cardíacas al quinto día se van a la casa. O sea, fantástico. Pero algunas no salen bien. Y entonces la experiencia, escuchar a los pacientes te cambia la perspectiva de lo que uno piensa como médico. A mí, en los últimos años, tenemos además de la plataforma de eventos adversos, plataforma de quejas. Como verás, no me privo de nada. Y la gente, un QR y manda la queja. Y hay, desde que no me atienden en el call center, que bueno, esa no, es importante, pero quiero decir, no, a otras que son muy duras y que se asocian, tenemos eventos adversos reportados por los médicos asociados a la queja y es un trabajo difícil para nosotros como médicos afrontar esto, para los equipos. Y te cuento una sola anécdota, la mamá de un paciente nuestro que estaba en plan de trasplante de pulmón, tuvo múltiples operativos fallidos, una fibrosis quística, un chico joven, no llegaba a los 20 años y terminó falleciendo post-trasplante inmediato, una falla aguda de trasplante de pulmón. Este, y ella hizo la queja, la recibimos y la verdad que falla primaria por el trasplante de pulmón tiene muchos problemas, sigue siendo difícil y el chico estaba mal, pero ella nos presentó un proyecto de tanatología, de qué hacer con la muerte de alguien dentro, pero vivió muy mal la muerte. O sea, imagínense a las 3 de la mañana, ¿quién es el que va a hablar con ella? ¿Quién le da contención? Eh, y con ella estamos armando un proyecto que va a terminar, lo va a presentar a la legislatura. Por ejemplo, ella es un ejemplo de algo que hicimos analizando la queja desgarradora de la mamá y un evento adverso, que fue la muerte en una falla primaria del injerto, que puede pasar, ¿no? Debe haber miles de motivos por los que sucedió, pero con ella, por ejemplo, estamos trabajando específicamente. Sí, yo creo que es una mirada que me encantaría que se lleven, ¿no? Como decía Enrique al principio, decía, bueno, mucho de esto que estoy contando no se van a acordar, pero llévense este detalle que me parece extremadamente importante, el hecho de cuanto antes y cuanto más abierto uno es y más transparente es con los familiares de los pacientes, a veces inclusive los pacientes tienen la clave de qué es lo que tenemos que modificar y cómo antes que nosotros. Y hay un tercer punto, y si no hay ninguna otra pregunta, cerramos acá, pero hay un tercer punto que me dejó pensando, los chicos ya me escucharon varias veces y saben que yo soy un poco fanático de la medicina basada en la evidencia. No hiciste doble clic, pero yo tiendo a pensar en esto, ¿no? Que la ausencia de evidencia no implica que hay evidencia de ausencia. Es decir, Sí, me impresiona que todavía tenemos que entender cómo hacer estudios totalmente. que permitan reflejar el impacto de Totalmente. estas medidas. ¿Es así? Absolutamente. Sí, es eso, es eso, es eso. No estamos tan acostumbrados a medir el impacto de algo que no es duro, digamos, para llamarlo, no es el resultado de, no sé, estás probando el uso de un fármaco y tienes los resultados, la mortalidad, efectos adversos. Esto es diferente. Por una parte tiene que haber satisfacción del paciente, que es la experiencia del paciente, por ejemplo, que tal vez al quinto día se va de alta de Favaloro, pero dice, la comida era una porquería, el enfermero me trató mal, no me dieron el turno para cuando me fui de alta, y la pasó mal. Pero yo le hice cirugía combinada, valvular. eh, es muy difícil de medir eso, por ejemplo, es muy difícil, la satisfacción del paciente. Y después, si tener mejoras en calidad y seguridad, si eso hace que el hospital reduzca la mortalidad, por ejemplo, muy difícil de saberlo, de probarlo. Pero creo que todavía no hay herramientas específicas y creo que tenemos que avanzar más en entender cómo es todo esto para lograr evidencia. Yo creo que es un tema de tiempo. Sí. Yo no revisé como Enrique, pero solamente voy a decir una cosa, lo voy a decir. Yo no creo que todo lo que hagamos tenga que pasar por un filtro de en medicina basada en evidencia, o por lo pronto tenemos que estar seguros de tener las herramientas, como dice Enrique, como para poder demostrarlo. Por ejemplo, se sorprenderían de ustedes saber que no hay ningún estudio randomizado controlado que avale el uso de un HART team para tomar decisiones Ujú. complejas en un paciente con síndrome, con supernivel de ST.
no hay ningún estudio randomizado controlado que avale que la existencia de comité de tumores en pacientes oncológicos complejos sea la mejor forma de emitir una recomendación. No hay ningún estudio que avale que ningún código de stroke, ¿sí?, modifica la sobrevida en pacientes con stroke, inclusive en el contexto de la trombólisis y lo que fuera. Es decir, y tampoco me parece que haga falta el estudio, ¿no? Porque estoy convencido de que muchas veces el hecho de tomar, por ejemplo, puse el ejemplo de 3 unidades de toma de decisiones multidisciplinarias. Con lo cual creo que para esto sí es necesario porque involucra un montón de recursos, Sí, pero creo que todavía tal vez no tengamos las herramientas. totalmente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo les quiero agradecer, le quiero agradecer profundamente a Enrique y muchas gracias a todos por estar acá. Gracias.